Bueno, hola a todos y todas. Hoy es 16 de septiembre de 2022. Creo que la fecha es relevante, sobre todo para los que veáis este vídeo dentro de un tiempo, porque esta ha sido la semana del fallecimiento del director de cine Jean-Luc Godard. Creo que es una fecha clave y creo que este es un vídeo que ya digo de antemano que va a ser una suerte de improvisación y de hecho el nombre de apuntes, que es un nombre que yo utilizo mucho en mis libros y que indudablemente tiene que ver con una tradición cinematográfica que apunta, como veremos, al propio Godard, eh, se justifica un poco por la urgencia, ¿no? Por la necesidad de decir algo, de compartir, de dar algunas ideas para pensar, para reivindicar y también para criticar algunos aspectos de este extraordinario director, que vamos a empezar por aquí, ¿no? Yo creo que cuando hace unos días surgió en redes la noticia del fallecimiento de Godard, lo primero que me sorprendió, y debo reconocer que me emocionó, fue ver cómo mi timeline de Twitter, sobre todo, de pronto se convertía en una suerte de gran homenaje, de gran reivindicación, donde muchos de vosotros y vosotras de pronto empezasteis a compartir fotogramas, a compartir fragmentos de sus entrevistas, de la intervención en Cannes, de distintas películas, de distintas etapas. Y fue muy emocionante ver que eso que a veces llamamos la comunidad cinéfila, ¿no? O Film Twitter, de pronto se detenía y se ponía más o menos de acuerdo para pensar, para decir algo a propósito de Godard, ¿no? Me daba cierto pudor al hilo de esto hacer este vídeo porque todos sabemos que las redes sociales son una cuestión, aparte de muy narcisista, eh, una cuestión muy vinculada a la lógica del obituario, ¿no? Alguien se muere y entonces a todos automáticamente nos encanta y todos somos super fans y todos tenemos grandes anécdotas para recordar. Sin embargo, con el caso de Godard he decidido hacer una excepción porque Godard es historia. Historia con H mayúscula, historia con H minúscula, eh, tanto personal como global del séptimo arte, y sobre todo porque al final, mejor que peor, Godard ha sido un director que creo que ha influido extraordinariamente en mi manera de aprender y enseñar cine, pero también en mi manera de entender lo que es el séptimo arte, tanto para bien como para mal. Digo esto porque evidentemente también Twitter de pronto empezó y otras redes sociales, pero sobre todo Twitter, empezó a lanzar mensajes de odio contra Godard, utilizando las herramientas habituales, los argumentos habituales que son de una pobreza intelectual lamentable, por lo general, viniendo a acusarnos a los espectadores, ¿no? Si te gusta Godard es porque tienes que decir que te gusta Godard para hacerte el listo, porque en realidad lo que te hace disfrutar es otro cine y no ese cine intelectual que sirve para presumir. Hay que ser muy idiota para defender este tipo de posiciones, o al menos para no, digamos, admitir la complejidad de la obra de este director. Te puede gustar más o menos, yo no comulgo con todo Godard y le pondré algunas peras, y daré algunos ejemplos y también diré dónde la obra de Godard me queda grande, ¿no? Como pensador, como analista de la imagen, hay muchas películas, algunas películas de Godard ante las que yo me detengo y digo, no las sé pensar a día de hoy, todavía no tengo herramientas para pensar estas películas por este y este otro motivo, ¿no? Pero que evidentemente hay un hito en la concepción de lo cinematográfico que atraviesa toda su obra y que no podemos pensar el cine sin pensar su obra, esto me parece que es una cuestión de sentido común. Y si quieres cargar contra Godard, está muy bien, pero haz como hizo Didi Uberman en un libro que hoy voy a citar mucho, que es Pasados citados por Jean-Luc Godard, que es el gran libro crítico contra la obra de Godard, editado por Shangri-La hace unos años aquí en España, que es un libro extraordinario, y baja a la arena, ¿no? No. Eso de culpar al espectador y decir que nos dan un pin
cuando salimos de las sesiones de Godard, o que es un director elitista, o que es un director ultra intelectualizado. Bueno, pues bien, o sea, quiero decir, me encanta esta gente que tiene la capacidad para entrar en mi cabeza y decidir lo que me gusta y no me gusta, y el tipo de persona barra crítico que quiero presumir, digamos, en redes sociales, ¿no? Como si alguna vez alguien hubiera tenido algo más que capital cultural por decir que le gustaba film socialisme, ¿no? Por poner un simple ejemplo. Entonces, una vez apartado esta idea, ¿no? Y apartada el ruido, con lo que yo me quedo de esta semana es con una celebración que ha tenido que ver con una trayectoria y que se ha visto, y esto es la primera idea que quiero lanzar encima de la mesa, en diferentes generaciones. Es decir, Godard es más que un director generacional, y se convierte en una especie de significante del cine. Esto es súper interesante porque yo recuerdo hace unos años cuando tuve una polémica en redes muy interesante al hilo del papel de Godard en la historia del cine. Y en aquel momento cargar contra Godard desde una cierta posición, desde una cierta teoría de las imágenes, era muy divertido y estaba casi como justificado, ¿no? Eh, porque era como el enemigo teórico a batir. Es decir, todos los libros tomaban sus referencias del cine de Godard, desde Armand Balsevre en El film y su espectador, hasta, yo que sé, hasta el libro más divulgativo, alguien citaba la puñetera frase de el traveling es una cuestión de moral, ¿no? Yo la he citado 200 millones de veces con demasiada rapidez. Entonces Godard era el enemigo a batir, y en ese sentido era muy, digamos, generacional el decidir o simplemente putear, ¿no? Proponer que había una diferencia con nuestros mayores que pasaba por Godard, con nuestros mayores y con gente de nuestra generación que defendía a Godard, y a la que en muchos aspectos el tiempo les ha dado la razón, y humildemente yo se la doy también en este aspecto concreto, claro. Digo esto porque cuando digo que Godard deja de ser un director generacional, miro su trayectoria. Es un director que, desde luego, arranca con la Nouvelle Vague, que pasa por la etapa de la lucha del 68 con Dziga Vertov, que llega a la etapa de la metarreflexión, de los ensayos, de las histoires du cinéma, etcétera, etcétera, y que en esa trayectoria hubiera podido caer en la trampa de vincularse única y exclusivamente con un cierto discurso sobre el cine. Por ejemplo, es verdad que muchas de las películas de la modernidad, de lo que hoy llamamos la modernidad, que es este periodo comprendido aproximadamente entre el neorrealismo y principios de los años 80, con matices, muchos de los directores y de las propuestas de esta época ya tienen una vitrina generacional. Por ejemplo, mi queridísimo Theo Angelopoulos, por ejemplo, muchas películas del cine de la Polonia ocupada, del cine europeo, del deshielo, ¿no? Toda esta especie como de películas ultrapolíticas, ideológicamente vinculadas a los temblores del 68, ¿no? Donde también estaría gente como pues Dusan Majanabek, cosas así, ¿no? Y que hoy en día entendemos en la historia del cine como directores que están muy segmentados en un periodo temporal hermético concreto. Ya sea por su relación con las nuevas olas, ya sea por su relación en general por lo que se llamó el cine de la modernidad. Directores a los que, mejor que peor, se les mete ahí, ¿no? Y de pronto Godard es una cosa muy diferente porque atraviesa no solamente su dimensión como director de la modernidad. Hay una cosa que me ha llamado mucho la atención en las cosas que se han ido publicando estos días, en las menos afortunadas, ¿no? Esto de que Godard fue un director súper innovador, que de alguna manera superó solo el clasicismo, etcétera, etcétera, y como muy bien se ha comentado en Twitter, no es verdad. O sea, Godard tiene el clasicismo dentro. Godard es un señor que hace una lectura ultra clásica de los códigos del musical, de los códigos del thriller, de la herencia de los grandes estudios. O sea, hace una lectura ultra inteligente, y a partir de ahí lo que sabe es modificarlo y jugar con esas piezas para hacer que las películas lleguen a donde a él le interesa. Me da igual que sea una posición ideológica como Made in USA, me da igual que sea en una posición de cita moderna como en Banda Apart, me da igual, o sea, da exactamente igual, pero que poca gente como Godard ha entendido las posibilidades del clasicismo y ha sabido jugar con ellas a lo largo de
más de 50 años, esto, o sea, ya directamente cambia la historia del cine. Y la cambia porque la atraviesa, es decir, porque en Godard hay una línea clarísima que arde, que pasa por desde la lógica misma de la mirada que se pone en marcha en el modo de representación primitivo, en los orígenes del cinema, ¿no? Godard sabe perfectamente del poder del plano, o sea, de hecho, pocas películas son tan absolutamente increíbles en el entendimiento del plano como la carta que escribió a Jane Fonda desde el colectivo Dziga Vertov, donde toda la película prácticamente se construye en el análisis de una única fotografía y la manera en la que se puede jugar en esas relaciones entre fotografía y plano. Esto es de una lógica en el planteamiento del encuadre que, digamos, bebe directamente de esa posición del modo de representación primitivo, de ese enclaustramiento del encuadre, de esas líneas de fuga centrípetas que apuntaban, que nos empujaban hacia el interior del encuadre y que de pronto lo hace estallar para llevarlo más lejos, para llevarlo a una dimensión puramente ideológica, ¿no? Y de crítica de las imágenes, que luego hablaremos de esto si tenemos tiempo. Entonces, está el MRP, desde luego está el MRI, está el modo de representación institucional, está una lectura de Hollywood, claro, donde, y esto es una cosa que Didi Uberman dice y que nosotros aquí vamos a jugar mucho, claro que es contradictoria, claro que el cine de Godard es contradictorio. Heidegger en su seminario sobre Heráclito, en el primero, en los primeros, en los de los años 30, que luego hablaremos de Heidegger y de la relación de Heidegger con Godard, que es interesante, Heidegger señalaba que a un gran pensador necesariamente vive instalado en la contradicción, es decir, que no hay nada más idiota que intentar cargarse a un pensador porque vive instalado en una contradicción, porque la búsqueda, porque la fricción te lleva directamente a trabajar con contradicciones. Cualquier pensador realmente pasa por la contradicción. Es lógico que la obra de Godard en este sentido, tenga que coger toda esta herencia del cine clásico, del MRI, y llevarla contradictoriamente a una lógica de representación en los años 70, por ejemplo, finales de los 60-70, maoísta, revolucionaria, en combate, etcétera, etcétera. Cuando Godard filma una de mis películas favoritas, que es One Plus One, Sympathy for the Devil, ¿no? El documental este bueno, documental musical barra grabación en directo con los Rolling Stones, está cogiendo un producto capitalista, un producto claramente vinculado al mainstream y está aplicando sobre él una lógica de trabajo marxista absoluta. ¿Qué quiero decir con esto? One Plus One funciona mediante planos secuencia tremendos, aparte de los de las Panteras Negras y tal. Funciona con una colección de planos secuencia absolutamente extraordinarios, donde lo que vemos es el proceso de trabajo, el proceso de producción musical, de trabajo, de construcción de un único tema de los Rolling Stones. Le arranca toda la espectacularización, le arranca todas las capas digamos, de artificio, ¿no? Y llega al corazón, al núcleo del proceso de trabajo. Eso es marxismo puro. Eso es marxismo puro aplicado a la imagen, aplicado a los procesos de producción, de la fetichización de la mercancía y de toda esta cuestión. Godard está trabajando ahí, está en la misma línea, por poner trazar una línea en paralelo, que esa hermosísima película de Straub-Juliet, del matrimonio Straub-Juliet, que es el cuaderno de Ana Magdalena Bach, donde lo que hay es el trabajo sobre la música, la interpretación, el plano fijo, que de alguna manera respeta el proceso de producción musical. Esto es una lectura que saco de mi maestro Santos Zunzunegui, de uno de mis maestros Santos Zunzunegui, cuando efectivamente hace ese trabajo sobre la imagen. Dice que Straub-Juliet, que el matrimonio Straub-Juliet, hacen ese trabajo sobre la imagen, que es una preciosidad. Claro, Godard vive en la contradicción, evidentemente, juega, se mueve extraordinariamente bien en esa contradicción y sabe perfectamente cómo tocar los resortes. Volviendo a lo que decía antes, las críticas estas de que Godard es un director elitista, pero si es un señor que rodó con los Rolling Stones, es un señor que manejó la cultura popular como Dios. En las películas de Dziga Vertov, creo recordar que eran British Sounds, si no me falla la memoria, pero ya digo que estoy hablando de memorieta porque esta la vi hace unos años, pero en British Sounds creo que era el tipo rueda
cómo se apropiaban de las canciones de los Beatles para darles la vuelta y convertirlas en textos revolucionarios en los sindicatos, en las células de trabajo de los años 70, en las cadenas de montaje. Entonces dices tú, ostras, este es un tío que maneja la cultura popular como Dios ha manejado el cómic, la música de Tom Waits, bueno, no hablamos de las Stwags, que luego entraremos a hablar de las Stwags, que ahí tela para cortar. Entonces, no es ser elitista, todo lo contrario, es hacer una reflexión crítica sobre la cultura popular, que eso está en prácticamente todas sus películas. Band Apart, que es una película preciosa, es una reflexión crítica ultra afilada sobre digamos, el contenido de Hollywood más masticado, más conocible, más basado en géneros, etcétera, etcétera. Entonces, claro, si hace una lectura, ya digo, muy propia del MRP, luego del MRI, habría una pregunta para formular interesante que pasa por el neorrealismo, que a mi juicio solamente está resuelta en ese capítulo precioso de las Histoires du cinéma, donde él hace un homenaje al cine italiano, que es uno de los momentos más bonitos de la historia del cine, ese momento. Pasa por la modernidad, él se sitúa en las líneas de la modernidad y hace toda esta colección de películas que van aproximadamente desde al final de la escapada hasta el grupo Gigabertov, y luego después tiene el temblor este de Made in USA y de Tout va bien y toda esta cuestión, y luego a partir de ahí el tío sale de la modernidad y reinventa la cuestión del experimental, reinventa la cuestión del documental y directamente se pone a generar nuevos lenguajes audiovisuales. Claro, esto evidentemente te lleva a posiciones donde se empieza a explicar, y aquí le voy a poner alguna crítica, esta idea que se ha ido escuchando estos días en redes de que con Jean-Luc Godard muere el cine. No es verdad, evidentemente no es verdad, pero hay que entender esta frase porque se está diciendo. Si alguien lee literalmente, esto es como la famosa frase de Lacan de no hay relación sexual, ¿no? Si te da la gana leerla literalmente y decir que Lacan era un idiota o que Godard era un idiota, bueno, pues probablemente sea tu problema que no te da la gana jugar con un lenguaje metafórico. Pero cuando Godard empieza a hablar de la muerte del cine en esa especie como de temblor que tiene lugar después de su paso por el Gigabertov y sus primeras incursiones en un cine donde hay una fricción mucho más fuerte entre las formas narrativas convencionales y una serie de derivas experimentales y pictóricas súper interesantes, ¿no? Hasta llegar a esa cima que serán las Histoires y todo lo que viene después. Pero cuando Godard empieza a señalar la muerte del cine, evidentemente se está refiriendo a una concepción del cine que era generacional, que era la suya y que partía de unos parámetros claramente ideológicos con los que podemos o no podemos estar de acuerdo, pero cuya, y esto me interesa subrayarlo, cuya validez cinematográfica es absoluta. Es decir, que Godard filmó panfletos y que eran películas, digamos, de una cierta unidireccionalidad maoísta ideológica, por supuesto, claro que sí, eso forma parte de ellos, pero que la muerte del cine, tal y como la plantea Godard, es un argumento de mucho más calado y que tenemos que pensar con mucha más inteligencia de la que se ha hecho en los últimos años, también, evidentemente, porque hay un reto en esa muerte del cine. Hay una pregunta sobre qué es lo que queda del cine, que es fundamental, qué es lo que queda de las estructuras cinematográficas y qué hacemos con ellas. Es decir, desde luego, el cine, evidentemente, no ha muerto, gracias a Dios, pero el cine como una especie de objeto cultural emancipador, crítico, vivo, con capacidad para posicionar al espectador en una posición activa de reconstrucción de los textos, no está muerta, gracias a Dios, pero está en crisis. Creo que esto es algo que es obvio. O sea, quizás siempre ha estado en crisis, ¿eh? Quizá el cine, Noel Burke lo comenta en algún lado, quizá el cine ha estado muriéndose prácticamente desde sus inicios, ¿no? La muerte del cine tiene lugar prácticamente desde que los Lumière dan la primera vuelta a la manivela. Puede ser, no digo que no, pero que cuando nosotros cogemos esta máxima godardiana, ¿no? Y la levantamos así por los pelos y decimos el cine ha muerto o el cine está muriendo o el cine ha fracasado, que ahora hablaremos de esto porque esto es uno de los grandes errores teóricos probablemente de Jean-Luc Godard. Hay lo que en realidad lo que estamos preguntándonos es por un cierto cine que no voy a decir la pedantada esta de que tenga que ver con el arte o tenga ínfulas artísticas, no, simplemente voy a decir
que nos proponga una posición activa, rica, crítica, compleja como espectadores. Voy al hilo. Claro, una cosa que me ha molestado mucho de Godard, y a mí el primero, más allá de su personaje público, que luego hablaré también de esta cuestión, una cosa que molesta mucho de Godard, o que puede molestar mucho de Godard, es que sus películas nos llevan a auténticos quebraderos de cabeza intelectuales. Hay una parte de extraordinaria belleza en su cine, que esto es algo de lo que se está hablando menos de lo que se debiera. Jean-Luc Godard tiene películas extraordinariamente bellas, es decir, Nuestra música o Forever Mozart, para mí son de las películas más hermosas que he visto en la vida, o sea, visualmente, ¿no? De dejarme arrastrar por imágenes, por una forma, la forma que piensa, evidentemente, pero de entrada solamente por una forma, y quedarme absolutamente maravillado y fascinado y sentirme interpelado por la belleza de esas imágenes, por la seriedad y el rigor con el que esas imágenes están construidas, ¿no? Por un lado. Em, pero además de esta belleza, de nuevo estamos en el terreno de la contradicción, como están viendo, además de esa belleza, son imágenes que nos exigen tener una posición frente a ellas. Nos hacen que nos preguntemos por sus procesos de significado, es decir, ¿esto qué significa? ¿No? ¿Esto hacia dónde me lleva? ¿Qué es lo que Godard no, pero qué es lo que la enunciación está proponiendo aquí? Y cómo me pongo yo en esta ecuación, ¿no? ¿Desde dónde miro yo esta ecuación? Entonces, en esta dirección hay películas que, ya decía antes, a mí me siguen costando pensar, o incluso son auténticos enigmas y a las que le tengo que dar un tiempo, probablemente un tiempo vivido, que tenga que ver con mi proceso de maduración, de descubrir otras cosas más allá de mi momento vital, de leer más, de vivir más, ¿no? Como por ejemplo, A la pour moi, que es una película que para mí hoy en día sigue siendo un misterio absoluto. La he visto 2 o 3 veces y es una película que me lleva a una sensación de pérdida y de no tener el suelo bajo mis pies que me pone en marcha. O sea, y que realmente me dice, Jay, vamos a ver qué sacamos de esto, porque habrá cosas para sacar. Y lo hace a partir de mi mirada. Me pasó también con Adiós al lenguaje. Adiós al lenguaje, que es una película que cuando se estrenó todo el mundo la celebró como si se fuera a acabar el mundo y como si fuera el gran legado de Godard, por lo menos hasta el libro de las imágenes, que es otra cosa. Y es una película que a mí me sigue dejando muy desencajado, que tiene eh, elementos narrativos con los que yo particularmente no consigo entrar de ninguna manera, o que directamente contiene provocaciones en las que no consigo leer nada. Me pasó también pues, con Detective, o me pasó con Sálvese quien pueda la vida, ¿no? Por poner varios ejemplos y por tirar mis cartas también encima de la mesa y decir, es un cine que a mí como analista me marca mis límites, y que si ahora mismo yo tuviera que escribir una columna sobre Adiós al lenguaje, tendría serios problemas porque tendría que meterle muchas horas para ver exactamente dónde está mi relación con la película. Esto es algo que no se puede decir de todos los directores, ¿eh? O sea, les invito a que hagan una reflexión sobre la cantidad de directores y de obras cinematográficas concretas que al salir de la sala o al terminar de verla han tenido que pararse, servirse un café, encenderse un cigarrillo o el vicio que ustedes tengan y decir, necesito parar aquí para darle espacio a esta película, para que haga un trabajo y volver dentro de unos años y ver exactamente qué ha pasado. Eso Godard lo consigue. Y yo comprendo que esa sensación de que el texto de alguna manera nos pilla por encima, nos marea, nos problematiza, puede incomodar a parte de los espectadores. Y claro, siempre está la duda, ¿no? De decir, ¿la culpa es del texto o es del espectador? ¿Es de la opacidad del texto o es de la mirada del espectador? No tengo la respuesta para esto, o digamos, hilvanar una respuesta me tomaría mucho tiempo, pero sí que les propongo la idea de que jueguen con su propia intuición y que ante esos Godards voluntariamente opacos se dejen arrastrar hacia lo que hay, primero en la forma, es decir, primero en la construcción pura del montaje, ¿no? de la planificación, de la propia visualidad de las imágenes, y luego a partir de ahí vemos qué podemos hacer con los procesos de significación de contenido, porque en Godard, y esto es una cuestión gorda, no siempre van juntos. Es decir, vamos a abrir otro melón. Si antes hablaba de la cuestión ideológica de Godard,
hay muchos textos de la etapa maoísta, muchos están sin traducir y es una pena porque son auténticos programas de cine político. Yo hace poquito he estado trabajando y hablaré en el canal sobre la obra de Robert Guédiguian, he estado varios meses ahí metido, y claro, pues te tienes que hacer preguntas sobre qué implica el cine político, la política en el cine, por qué algunas películas funcionan como cine social, otras no, tal. Bien, esto ya digo que en próximos vídeos, cuando hablemos de Guédiguian, tendremos tiempo de sobra para hablar de esto, pero sí que quiero apuntar un par de cosas. Ideológicamente, Godard cree en su espectador. Y esto es una putada muy gorda, porque creer en el espectador implica, además de lanzarle 1.000 millones de citas para ver por dónde va y para jugar a ese juego, que es posmoderno, no es moderno, por cierto, de la reconstrucción y de la recuperación y el hilaje, además de eso, de alguna manera muchas veces está desencajando los elementos de la forma con los elementos del contenido. Esto lo explica súper bien Didi Uberman en el libro que citaba antes, ¿no? Cuando Godard dice montaje mi bella preocupación, que es uno de los dictums que va repitiendo una y otra vez en las histoires du cinéma, eh, y él está en un momento en el cual ya no puede continuar con el planteamiento maoísta extremo de algunas películas del 68, o sea, por ejemplo, montaje mi bella preocupación, estupendo, pero si analizas, por ejemplo, el montaje de una película como las otras, que es una película de entrevistas, donde la cámara no puede enfocar a los hombres y mujeres que están dando testimonio en una serie de luchas, si no recuerdo mal, sindicales al hilo del 68, ahí no hay realmente una construcción sólida de montaje, porque lo que manda es la inmediatez de la captación y el utilizar esa lógica del cine guerrilla. Vale, bien, evidentemente. Yo entiendo que habrá muchas maneras de contar eso y que lo que hay que hacer cuando nos acercamos a esa película en concreto, como a otras de Godard, es respetar hasta donde podemos esa inmediatez del cine como ametralladora, esa inmediatez del cine como piedra, como momento rápido donde hay que salir adelante y filmar y construir como buenamente se puede, porque la urgencia social en la calle está reclamando, que habría mucho que discutir, esa verdad inmediata de las imágenes, ¿no? Y hay que salir y disparar. Si cogemos la evolución de Godard en el grupo Gigabertov, vamos viendo cómo película tras película, pieza tras pieza, va, digamos, aprendiendo realmente, va ensayando y construyendo una lógica de montaje cada vez más compleja. Aquí Didi Uberman le hará una crítica buenísima a Godard y le dirá, claro, pero es que el montaje en Godard también es contradictorio, porque es un montaje que funciona o cerrando las líneas de significación a lo bruto o dejándolas absolutamente abiertas. Esto es súper interesante, es decir, muchas veces el montaje en Godard clausura, porque es obvio, es decir, porque dice esto es así y te mete un rótulo, además, para que tú lo veas claro y te lo explica en plan, el traveling es una cuestión de moral, o lo que narices sea, que si no recuerdo mal es un rótulo que utiliza, no sé si era en Vendelest, no me acuerdo exactamente dónde, pero que vamos, esa escritura, ¿no? De decir, vale, te doy una secuencia de imágenes que funcionan así y te doy la guía de lectura de esas imágenes, plap, cine revolucionario, o aquí y otro lugar también lo hacen, ici à Lilière. Claro, esto es el Godard que cierra el montaje y dice, no, esto funciona así porque lo digo yo y porque es la lógica de mi discurso. Pero luego está al contrario, el Godard que disloca tanto el montaje, que lo deja tan absolutamente abierto, quizá porque confía en el espectador, quizá, diría Didi Uberman, porque quiere no posicionarse y dejarlo todo flotando, que al final, desde donde se mira, desde donde se posicionan las imágenes, es complejo, es contradictorio y por lo tanto nos lleva a tomar unas decisiones frente al texto que, repito, no son las que habitualmente tomamos en una película normal, porque la película, digamos, convencional, lamentablemente, en un 98% de los casos, y les invito a hacer el ejercicio en sus casas porque es muy interesante, utilizan el montaje de manera causal, es decir, simplemente para hacer avanzar la acción de una escena. Pepito mira a Pepita, Pepita mira a Pepito, hay un corte de montaje, un plano contra plano, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando Godard dice que es hermosísimo esto de montaje, mi bella preocupación, precisamente lo que está diciendo, por un lado está diciendo que habría mucho que discutir, aunque no es el único el que lo dice, que el montaje es la herramienta específicamente autónoma del cinematógrafo,
bien, yo ahí no voy a entrar hoy, no estoy de acuerdo, ya lo digo de antemano, pero por otro lado, que efectivamente en esa tensión entre forma y contenido, entre dónde se posiciona, dónde ponemos al espectador cada vez que hacemos un corte de montaje, que es la clave del asunto, qué imágenes, qué ideas le damos al espectador, qué forma le damos al espectador cuando hacemos un corte de montaje, ahí es donde está el cogollo de los procesos de tensión entre contenido y forma, o entre significado y significante, si queremos ponernos así exquisitamente estructuralistas, ¿no? Claro, en esta lógica, el cine de Godard, ya digo, no puede responder, sobre todo a partir de la etapa Gigabertov, no puede responder a esa construcción de deuda con el cine convencional, y por lo tanto nuestra manera de mirarlo tiene que pasar por otro lado, y ese otro lado es la cuestión digamos, de la autonomía de las imágenes y que esto es Jean Mitry puro, el riesgo absoluto cuando empezamos a ver una película de Godard y pensar que esa película va a crear un lenguaje cinematográfico para sí misma. Es que esto es fundamental. Es decir, que hay películas de Godard, yo creo que las Histoires son el ejemplo maravilloso, pero hay muchas más, ¿no? Film Socialisme podría ser otra sin ningún problema, que son películas que están inventando en el momento un lenguaje cinematográfico autónomo para sí mismas. Y por lo tanto, lo primero que hay que hacer antes siquiera de saber de qué va la historia, estoy pensando en Pasión también, esto pasa en Pasión, es pensar cómo significan esas pelis. O sea, aprender, dicho de manera muy bestia, aprender a leer las imágenes de cero. Cada vez que comienza una película. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Y repito, hay muy pocos directores que puedan decir eso. Estoy pensando en Bresson, estoy pensando en Dreyer, estoy pensando en Pasolini, estoy pensando pues, en nombres que son muy claros. Agnieszka Varda quizá, Chantal Akerman, o sea, pero son nombres como muy, muy concretos de pronto empezar a ver una película y decir, ostras, es que tengo que aprender a releer las imágenes. Y en ese releer las imágenes pueden pasar cosas, evidentemente, y suelen pasar cosas. Otra cuestión, ya digo, es que nosotros queramos o no queramos entrar en ese juego y queramos o no queramos sentirnos interpelados o podamos sentirnos interpelados por esas imágenes, porque yo también creo que hay sensibilidades que no pueden entablar un diálogo con el cine de Godard y está muy bien. Y a mí me pasa con otros directores y directoras ante las que no puedo entablar un diálogo. Bien, no pasa nada, no tenemos por qué ser seres de cine puros y duros y tener siempre algo inteligente que decir sobre todo lo que vemos. Y ya como para ir encajando un poco, porque tampoco quiero hacerlo como muy largo, simplemente quería dar como unas pautas de lectura o de aproximación. Cuando Jean-Luc Godard se mete en las histoires y consigue de alguna manera levantar ese monumental trabajo de reflexión, tanto porque las histoires no son solamente las histoires, digamos, los capítulos de la serie famosa que se ha editado y se ha reestudiado y que tiene unos libros absolutamente increíbles, tiene capítulos de Zunzunegui, tiene capítulos de Carlos Losilla, tiene unas aproximaciones que son brutales, ¿no? Muy, muy, muy buenas a las histoires. Las histoires también son un curso de cine que él dio precioso, que está recogido en Alphaville, en una editorial que se llama Alphaville, que imagino que estará ultra descatalogado, pero que es un libro increíble, ¿no? Con la transcripción de aquellas historias del cine, introducción a una historia del cine, la única verdadera y tal, que son una auténtica preciosidad y que de alguna manera configuran esta reflexión profunda, absolutamente desgarradora, sobre el peso y el pozo de lo que implica el cine en el siglo XX. Y me atrevería a decir que en el principio del siglo XXI. A mí es que, claro, esto requiere un desvío, ¿no? Hace unos años me acuerdo que me pidieron lo típico, la horrorosa, lo de siempre, es horroroso, pero nos gusta mucho hacerlo, ¿no? ¿Cuáles son tus 10 películas favoritas de la historia, tal y cual? Y entre varias, incorporé las histoires du cinéma, porque para mí las histoires supusieron, aparte de una cierta reconciliación con Godard, ya digo, porque yo he peleado mucho con Godard precisamente
por mi incapacidad para entrar a ciertas películas en ciertos momentos, cada vez que recupero las Easter y las suelo utilizar en clase, sobre todo la moneda del absoluto, el capítulo 3b, que me parece una cima, directamente me parece una cima de las posibilidades del cinematógrafo, las Easter llevan al límite todos los elementos del amor hacia las imágenes, hacia la literatura, hacia la música, hacia el pensamiento. Es decir, las Easter son el golpe definitivo en la mesa del cine para reivindicar su existencia. Que me dirán, el cine no necesita reivindicar su existencia, ¿sí o no? Y explico esto. El cine, además estando ahora como está, siendo un arte prácticamente en crisis, claramente sigue en crisis, un arte cada vez menos valorado socialmente, y ojo, porque aquí podríamos hacer un truco de magia y preguntarnos si las Histoires du Cinéma no son una serie, y entonces aquí montaríamos la de Cristo, pero no vamos a abrir ese melón. Pero en un momento en el que parece como que el cine cada vez ya va siendo una cosa, el cine desde una perspectiva esencial, de una película, el cine, el objeto película, ¿no? Como que bueno, no, pero esta mañana decía un famoso director de un festival que las series de televisión dentro de poco competirían en igualdad de condiciones a las películas. Bien, bien, no vamos a entrar en eso ahora. Pero cuando de pronto el cine, que está resquebrajado, que se utiliza, o sea, no hay más que ponerse delante de una minisala de una ciudad local para ver lo que significa el cine ahora, ver la cartelera, ¿no? Ver lo que se está echando y ver, pues eso, lo que se está echando. Y de pronto uno vuelve a las Histoires, y en las Histoires está escrito ese proyecto mayúsculo de lo que puede ser el cine. Un poco lo que decía antes, ¿no? De las posibilidades de la imagen, de las posibilidades del decir cinematográfico. Y son unas posibilidades donde, repito, está John Ford, está Douglas Sirk, está Truffaut, o sea, el segmento de Truffaut, que es precioso, discutible totalmente, pero precioso. Está Berman, está el cine que amamos, está Van Gogh, está Goya, está toda esa gente que ha prefigurado, que ha soñado, nos ha dado cartas para que después en un momento histórico exista el cine, que es algo que a mí me sigue sorprendiendo y me sigue poniendo los pelos de punta. Yo no he visto semejante proyecto intelectual de reivindicación, de amor, ¿no? Los críticos a veces utilizamos esta expresión horrorosa de una carta de amor al cine. Esta película es una oda de amor al cine. Vale, si le quitamos el almíbar y esa mierda, esa expresión, ver las Histoires implica reconciliarse con lo que al final, de alguna manera, yo creo, nos une a todo Film Twitter, aunque nos estemos insultando todo el puñetero día, a todo el proyecto de la nueva crítica, de la crítica 2.0, con la generación anterior, yendo hacia atrás, ¿no? Desde que empezamos a reflexionar sobre qué es el cine, con los primeros pioneros de la teoría, toda esta trayectoria, ¿no?, que atraviesa, ahora que da vergüenza casi decir que uno quiere ser, eso me pasa, lo veo en mis alumnos y alumnas, ¿no? Cuando les da tanta vergüenza decir que quieren ser directores de cine, o que quieren hacer cine, o trabajar en el cine, ¿no? Y las universidades tenemos que inventarnos imbecilidades, que si el transmedia, que si el multiverso, que si la chorrada de turno para vender un plan de estudios para que venga gente que en el fondo quiere hacer cine. Y esto es algo que nadie está diciendo, ¿no? Y que sus referencias siguen siendo el cine, las series también, por supuesto, pero el cine. Esos son las Histoires. O sea, ese trabajo de decir, el cine es, punto. Y luego ya empezamos a discutir sobre lo que es, sobre lo que no es. Claro, Godard y la muerte del cine, ¿no? Todo lo contrario, Godard y la resurrección del cine, que ese es el es que ese es el corazón, es que ese es el proyecto de las Histoires, ¿no? Los signos frente a nosotros, el tono evangélico, cuando se le ha acusado a Godard, esto de Huberman y acusa, a mi juicio un poco, aquí sí que patina un poco de Huberman, cuando a Godard se le ha acusado de intentar resucitar las imágenes y de tomar una posición paulina frente a las imágenes, claro que sí, pero es que alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que hacerlo. Godard lo hizo en los años 80, en los años 90, en el principio del 2000. ¿Quién va a reivindicar las imágenes ahora? ¿No? Es la pregunta del $1.000.000.
¿Dónde está ahora la reivindicación de las imágenes? ¿Dónde está la histoire de las histoires du cinéma? ¿Dónde está? ¿No? Pues estaba en Twitter el otro día. O sea, estaba en Twitter el otro día cuando mogollón de usuarios y usuarias de pronto empiezan a reivindicar Elogio del Amor, empiezan a reivindicar Alphaville, empiezan a reivindicar Banda Aparte, empiezan a reivindicar Los Carabineros, y dices tú, ahí está. O sea, el otro día Twitter se convirtió en las histoires du cinéma, y fue maravilloso, y fue precioso, y a mí eso me emocionó profundamente, precisamente, aunque parezca efímero, o sea, aunque parezca una chorrada, pero de alguna manera eso fue montaje. Y fue un montaje donde se cumplía ese sueño plural, global, de una comunidad reivindicando un cierto pensamiento. Punto. Luego ya a partir de aquí podemos empezar a discutir, pero yo tuve esa sensación y por eso también quería hacer este vídeo. No obstante, también una crítica, antes decía que era el final, esto nunca tienes que decir que es el final porque siempre aparecen nuevas ideas. Una crítica que sí que no puedo dejar de hacer a Godard. La cuestión de la muerte del cine está muy vinculada con una cuestión central, que es lo que él llamaba el fracaso del cine. Esto solamente se entiende en esta lucha triangular que mantuvieron Claude Lanzmann, Jean-Luc Godard y Didier Huberman. ¡Qué tela! O sea, ¡qué tela! A propósito de las imágenes del exterminio, y que ya saben que yo escribí hace años un libro, Espejos en Auschwitz, alineado en la postura de Didier Huberman, que es, al final es la escuela de la que uno viene, ¿no? Pero con cierta simpatía también hacia el eidos godardiano, hacia las ideas de Godard. Godard se puso muy estupendo en su lucha contra Lanzmann, ¿no? Cuando decía, el cine ha fracasado porque no estuvo en el interior de los campos de exterminio, porque no quiso ver, porque no pudo ver, porque en el momento en el que no está dentro de Auschwitz, el cine como tal fracasa y desde entonces arrastramos el fracaso del cine y tal. Bueno, yo entiendo que este argumento en su momento, y que además es un argumento que Godard perfila en algunas de sus películas. Esto es interesante porque Godard no era solamente un director y un teórico, sino que encajaba perfectamente sus dos naturalezas con, de nuevo, maravillosas contradicciones. Pero decía, esta especie como de dictum godardiano, ¿no? Del cine fracasa porque no está en los campos de exterminio, que en realidad hubiera sido maravilloso que alguien le hubiera preguntado a Godard lo que él nunca llegó a formular ahí, que es ¿dónde tenía que haber estado? O sea, en los campos de exterminio, sí, el cine tenía que haber visto, pero ¿dónde? Es decir, el cine fracasa porque no está en la cámara de gas, el cine fracasa porque no está dentro de los campos de exterminio filmado, cuando sí que hubo filmaciones dentro de los campos de exterminio, esto lo cuento en el libro, ¿no? El cine fracasa porque no hay ficción en el momento en el que ocurre la matanza, porque sí que la hubo, es decir, porque hubo películas en los años 40 de Estados Unidos que hablaban explícitamente de la Shoah y que lo contaron, incluyendo Hitler's Mad Men de Douglas Sirk, Non Shall Escape, o sea, hay bastantes, no bastantes, algunas películas de los grandes estudios que hablaron de la Shoah mientras estaba ocurriendo. Desde luego, todo el exceso de imágenes posteriores que hemos tenido desde la reconstrucción Spielberg, Benigni, hasta el propio Lanzmann, es decir, hombre, es como dictum, es muy contundente, pero quizá no sea verdad, quizá no sea verdad. No sea verdad porque, sobre todo porque Auschwitz nunca ha terminado de ocurrir, se ha modificado, se ha movido en el terreno geopolítico, que esto es algo que Godard intentó sugerir en Ici Atelier, que le causó no pocos problemas hacer este movimiento también en las histoires, pero que está ocurriendo, que ocurrió en la propia Europa, en Bosnia, que ocurrió en Siria, que ocurrió en Ucrania, o sea, al final la cuestión de la barbarie, que es propia del ser humano, hubiera sido tan absurdo como decir que la pintura fracasó porque no se hizo cargo de la barbarie, o porque la literatura, lo adorno, ¿no? Ponernos estupendos y decir que la literatura fracasó porque no se hizo cargo de la barbarie. Hombre, pues no. No, ese argumento es absolutamente indefendible.
precisamente porque el cine se ha empeñado en seguir buscando, rastreando y llegando con una precisión absoluta al corazón de la barbarie. Por ejemplo, Quo Vadis Aida, que es una película extraordinaria de la Supatnik, que a mí me hubiera encantado ver Godard qué tenía que decir de todo esto, entre otras muchas, ¿no? Digo este ejemplo como podría decir otros muchos más. Es decir, que al final ni el cine fracasa, ni el cine está muerto, pero, y esto para mí sí que es importante, como decía hace unos minutos, el cine está exigiendo una reconstrucción. ¿Desde dónde puede venir esa reconstrucción o incluso esa resurrección paulina de los signos ante nosotros? Bueno, la estamos esperando. Hace poco me hizo mucha gracia en el canal, me dejasteis un comentario y alguien me dijo, bueno, estaría muy bien que hablaras de qué te parece el futuro del cine y tal, cómo crees que va a evolucionar el cine. Bueno, me encantaría hacer ese vídeo, todos los años hago mis vídeos anuales al respecto, pero yo también espero una resurrección del cine, sabiendo que no va a llegar, pero esperándola, como las vírgenes bíblicas que pasan la noche en vela. Yo también espero, y creo que mucha de la gente que en Film Twitter se puso a postear esas imágenes de Godard también esperaba una resurrección de las imágenes. Que haya muerto Godard es una herida histórica, como cada vez que se va un maestro al que le debemos algo de nuestra formación intelectual, pero a mí me gusta pensar que su legado, llegados al final, no es solo todo lo que nos dio a nivel de forma fílmica, al nivel de modernidad, al nivel de creación, al nivel de tratamiento de personajes, de valentía política, de contradicción, de ser personalmente una figura compleja, todo lo que nos ha legado por pensar que nos moriremos y no habremos terminado de pensar todo lo que Godard nos legó, sino para mí al final lo que me sigue emocionando y lo que yo reivindico profundamente de su filmografía es eso, es la fe, la resurrección, la creencia en que el cine, pese a todo, siguiendo la fórmula de Didi Uberman, el cine, pese a todo, sigue ahí y sigue funcionando.